Nuestra vida con Raúl siempre había sido predecible, pero en eso radicaba su armonía. No necesitábamos cambios bruscos, no nos atraían las pasiones desenfrenadas ni las aventuras. Con el tiempo, entre nosotros surgió una comprensión sin palabras. Nos conocíamos tan bien que podíamos anticipar la reacción del otro incluso antes de que ocurriera algo. Las mañanas de los sábados comenzaban con una visita al mercado. Yo elegía las verduras. Raúl observaba detenidamente los quesos, y después tomábamos café en una pequeña cafetería en la esquina, donde el dueño ya conocía nuestras costumbres. Para mí, un latte sin azúcar. Para Raúl, un americano con un toque de leche. Luego, la terraza, nuestro lugar favorito para desayunar. Yo siempre elegía una mesa cerca del borde para ver la calle, y él se sentaba enfrente, resguardándome de los demás. En esos pequeños detalles se escondía nuestra vida. Siempre creí que éramos una pareja fuerte. No perfecta, porque la perfección es una ficción, pero sí auténtica. No hablábamos de sentimientos, simplemente vivíamos en ellos. Nuestro amor no estaba en las palabras, sino en los gestos. Cuando él me dejaba el último trozo de baguette crujiente, sabiendo que me gustaba más que el desayuno en sí, o cuando yo le preparaba té antes de dormir, aunque yo misma no lo bebiera. Esa noche, como de costumbre, cenábamos en el balcón. El aire cálido traía el aroma de especias del restaurante vecino. La luz de las farolas caía suavemente sobre los cojines de las sillas de mimbre. Raúl daba vuelta a la carne en la parrilla mientras yo cortaba verduras para la ensalada. Era un ritual inalterable. Mañana llega Pablo, dijo él entre dos movimientos del cuchillo. Levanté la cabeza y asentí brevemente. No era una sorpresa. Raúl lo había mencionado días atrás, pero entonces me pareció una idea abstracta sin consecuencias reales. Pablo era el hombre que una vez se convirtió en mi padrastro. Su matrimonio con mi madre no duró mucho y, tras su divorcio, prácticamente desapareció de nuestras vidas. Lo recordaba como un hombre tranquilo, reservado, algo distante. Nunca intentó reemplazar a mi padre, y por eso le estuve agradecida. No nos encariñamos el uno con el otro, así que cuando mi madre le fue infiel y se separaron, lo asumí como un simple cambio en el decorado de mi vida. Ahora regresaba. No tenía dónde vivir, y Raúl, sin dudarlo, le ofreció quedarse con nosotros temporalmente. Para él, aquella decisión era natural. Siempre había sentido una fuerte responsabilidad hacia las personas que consideraba cercanas. Pablo alguna vez fue su amigo y eso significaba que no podía dejarlo sin apoyo. No objeté. En la superficie, todo parecía correcto, pero en el fondo, quedaba una sensación de que aquel paso alteraría el equilibrio que habíamos construido durante años. Lo esperé cerca del metro. La gente pasaba apresurada. Algunos hablaban por teléfono, otros miraban a su alrededor con impaciencia, buscando la salida correcta. En el aire flotaba el aroma a café y pan recién horneado de la panadería cercana. Crucé los brazos sobre el pecho y observé la corriente de rostros, tratando de recordar cómo debería verse después de tantos años. Cuando finalmente lo vi, me sorprendió cuánto había cambiado. En mi memoria conservaba otra imagen de Pablo, un hombre siempre impecable, con emociones contenidas incluso cuando su matrimonio con mi madre se desmoronaba. Aquel Pablo parecía apagado, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Pero el hombre que se acercaba ahora era completamente distinto. Caminaba con seguridad, sin apurarse demasiado, como si supiera que yo estaría allí esperándolo. Vestía una camisa sencilla, con el cuello ligeramente desabrochado, y una ligera barba por hacer, que curiosamente le sentaba bien. Adela, sonrió al acercarse. Casi no has cambiado. Su voz era tranquila, sin incomodidad, sin intentos de llenar los silencios que podrían haber parecido incómodos. Tú tampoco, respondí, aunque no era verdad. Nos subimos a un taxi. ¿Cómo estás?, pregunté, más por romper el silencio que por verdadera curiosidad. Él inclinó un poco la cabeza, como si lo meditara, y luego contestó. De diferentes maneras. La vida me ha masticado un poco, pero no me ha tragado. Su facilidad para hablar me desconcertaba. No tenía esa tensión interna que yo recordaba. El hombre que antes me parecía un espectador pasivo de su propia vida ahora se mostraba como alguien que tomaba decisiones. En casa, Raúl lo recibió como a un viejo amigo. ¿Cuánto tiempo?, dijo.
dándole una palmada en el hombro sin excesivas formalidades. Rápidamente retomaron una conversación fluida que apenas escuché, más interesada en observar. Pablo se veía relajado, sin la incomodidad de un huésped que se instala temporalmente en una casa ajena. Se movía con naturalidad, como si nunca hubiera dejado este espacio. Durante la cena me sorprendí a mí misma sin poder apartar la mirada de él. Contaba historias sobre su vida en otros países, sobre las personas que había conocido, y cuanto más lo escuchaba, más comprendía que en realidad no lo conocía en absoluto. Raúl reía. A veces añadía algún comentario. Yo también sonreía, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Se suponía que Pablo era solo un fragmento de mi pasado, algo que ya no significaba nada. Pero ahora, sentado frente a mí, parecía alguien completamente nuevo, y eso me inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. A la mañana siguiente, Raúl empezó a hablar sobre su nuevo proyecto. Desayunábamos en la terraza, y él, como siempre, estaba completamente concentrado. Para él, el trabajo era más que solo una ocupación. Era un sistema donde todo debía funcionar a la perfección. Estuve pensando, dijo sirviéndose café. ¿No querías trabajar en diseño de interiores para restaurantes? Levanté la vista de mi plato. Sí, lo había considerado, pero... Entonces, ¿por qué no encargarte del diseño de este proyecto? Continuó sin dejarme terminar la frase. Pablo ya aceptó encargarse de la parte técnica. Solté la cuchara. ¿Pablo? Es un buen ingeniero y necesitamos a alguien que sepa manejar los detalles técnicos. Y tú podrías hacer la parte estética. Sería la combinación perfecta. Desvié la mirada hacia Pablo, que acababa de salir a la terraza con una taza de café. Había escuchado las últimas palabras de Raúl y asintió con calma. Parece una colaboración interesante. Su tono era neutral, pero sentí que observaba atentamente mi reacción. No estoy segura, empecé a decir, pero Raúl ya había tomado la decisión. Es una oportunidad ideal. Además, te resultará más fácil empezar con alguien en quien puedas apoyarte. Su voz sonaba firme, como siempre cuando tomaba decisiones por los dos. No protesté, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que discutir con él en ese momento no serviría de nada. Así fue como empezamos a trabajar juntos. Al principio, todo fue estrictamente profesional. Nos reuníamos para discutir planos, analizábamos los diseños, visitábamos la obra. Pablo era meticuloso, entendía bien los detalles, no se dejaba llevar por el caos y sabía cuándo insistir y cuándo ceder. No imponía su criterio, pero tampoco permitía que las cosas se salieran de control. Me di cuenta rápidamente de que trabajar con él era fácil. Demasiado fácil. Nuestras discusiones se extendían más de lo necesario. A veces, después de nuestras reuniones, me sorprendía pensando en sus palabras, en sus reacciones, en su mirada. Una noche, fuimos al local para revisar la distribución final de las zonas. Yo observaba el espacio, imaginando cómo quedaría después de la remodelación, cuando Pablo se acercó. No imaginaba que fueras así, dijo, mirando cómo pasaba la mano por la superficie de una mesa de madera. Así como, exigente. No te conformas con soluciones obvias. Buscas algo más profundo. No estaba segura de que hablara solo del diseño. ¿Eso es bueno o malo? Pregunté, intentando que mi voz sonara indiferente. Es interesante. No añadió nada más, pero tampoco hacía falta. Ese fue el momento en que empecé a entender que algo entre nosotros había cambiado, aunque aún no sabía hacia dónde nos llevaría. Sara me invitó a tomar un café después del trabajo. No nos habíamos visto en semanas, y sabía que notaría los cambios en mí. Sara era de esas personas que no dejaban escapar ni el más mínimo detalle. Una leve inflexión en la voz, una pausa demasiado larga, un parpadeo que llegaba en el momento equivocado. Intenté actuar con normalidad. ¿Cómo están las cosas con Raúl?, preguntó cuando la camarera dejó nuestras tazas sobre la mesa. Bien, respondí rápidamente, para cerrar el tema antes de que se desarrollara. Ella fingió creerme y cambió de conversación. Me habló sobre el caos en su trabajo, las historias de sus compañeros, la incompetencia de su jefe. Yo asentía, escuchaba, hacía comentarios cuando era necesario, pero sentía que estaba esperando el momento oportuno. ¿Y tú?
Preguntó finalmente. ¿Yo qué? Has estado distante. Me encogí de hombros. Tal vez es solo el trabajo. Tal vez. Removió el azúcar en su café, aunque normalmente lo bebía sin nada. Luego levantó la vista y preguntó, ¿O es por Pablo? Mis dedos se tensaron alrededor de la taza. No es lo que piensas, dije obligándome a sonreír. ¿Y qué pienso? Me miraba con esa expresión de quien ya conoce la respuesta, pero espera a que el otro la diga en voz alta. Solo trabajamos juntos. Yo no mencioné el trabajo. Su voz era tranquila, sin juicio, sin acusaciones. Pero su sencillez hacía que la conversación fuera aún peor. Llevé la taza a mis labios, tratando de ocultar mi incomodidad. Sara, no te estoy diciendo nada. Levantó las manos en un gesto de inocencia. Solo, ten cuidado. No hay nada de qué tener cuidado. Entonces, perfecto. No volvió a insistir, pero sus palabras quedaron en mi cabeza mucho más tiempo del que me gustaría. Esa noche, al regresar a casa, no podía sacudirme la sensación de que ella había visto algo que yo aún no me atrevía a reconocer. Trabajábamos en el restaurante casi vacío, donde aún continuaban los trabajos de remodelación. El espacio estaba impregnado con el olor a madera recién cortada y pintura fresca, y nuestras voces resonaban en los techos altos. Pablo estaba de pie junto a una gran ventana, revisando los planos. Yo, sentada frente a él, tenía mis bocetos extendidos sobre la mesa de madera. Llevábamos semanas trabajando juntos, y nuestra comunicación se había vuelto fácil, casi natural. Pero algo en esa fluidez me inquietaba. Deberíamos aumentar la distancia entre las mesas, dijo, sin apartar la vista del diseño. Lo sé, pero eso reduciría la capacidad de asientos, y los propietarios no estarán contentos con eso. ¿Lo dices porque realmente lo crees o solo porque es un compromiso? Solté un suspiro y dejé el lápiz sobre la mesa. Raúl siempre dice que un buen diseño es el equilibrio entre estética y funcionalidad. ¿Y qué dices tú? Lo miré. Esa era otra de sus preguntas, de esas que me obligaban a pensar más allá de lo evidente. Creo que un buen espacio debe ser cómodo. La atmósfera es más importante que 2 o 3 mesas adicionales. Él asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Ves? Sabía que no sigues fórmulas preestablecidas. Nunca dije que lo hiciera. No, pero actúas como si tuvieras que seguirlas. Cerré mi computadora portátil, no queriendo seguir la conversación en esa dirección. Este es un proyecto de trabajo, Pablo. No hay espacio para reflexiones personales. Sonrió levemente, pero no discutió. Volví a mis bocetos, fingiendo estar concentrada. Pero en mi cabeza, su voz, sus preguntas y su mirada seguían girando en un bucle interminable. Adela, ¿eres feliz? Levanté la vista, sorprendida. ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad. Hice una pausa para no parecer alterada. Sí, claro. Lo dijiste como si ni tú misma lo creyeras. No respondí. En su lugar, recogí mis cosas y me puse de pie. Tenemos que revisar la iluminación en la zona del bar. No insistió, pero algo quedó suspendido en el aire entre nosotros. Cuando salí del restaurante, el cielo ya se había oscurecido. Me detuve en la acera, respirando el aire fresco de la noche. Sentí que aquella conversación no había terminado, solo acababa de empezar. Raúl se fue de viaje por trabajo durante unos días, dejándome sola para terminar los últimos detalles del diseño con Pablo. Aquella noche fue larga. Trabajábamos en el apartamento porque en el restaurante aún ajustaban la iluminación y no podíamos usar el espacio. Sobre la mesa había planos, notas, muestras de telas y paletas de colores. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo la tablet, mientras Pablo revisaba los dibujos técnicos de pie con una concentración tranquila. Si oscurecemos la pared del fondo, el espacio ganará profundidad, comenté, deslizando el dedo sobre la pantalla. Puede ser, pero ¿lo haces porque lo crees o porque te estás adaptando otra vez? Levanté la mirada. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa fue apenas perceptible, pero su expresión era seria. Te controlas demasiado, Adela. Siempre. Abrí la boca para negar, pero luego la cerré.
porque sabía que tenía razón. Siempre elegía lo correcto. Siempre. Él se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose. De repente, el espacio entre nosotros pareció más pequeño. A veces parece que tienes miedo de hacer algo fuera del plan. Respiré hondo, obligándome a concentrarme. No tiene nada de malo seguir un plan. Tal vez, pero las cosas inesperadas pueden ser más interesantes. Quise responder con algo ingenioso, pero en ese momento él se inclinó un poco más. Fue casi imperceptible. Sus labios tocaron los míos. Todo dentro de mí gritaba que debía detenerlo, que esto estaba mal, que yo no era así. Pero, por un instante, le respondí, y fue suficiente para que algo dentro de mí se tambaleara. De repente, me aparté. Pablo. Él me miró en silencio, con atención, sin arrepentimiento, pero tampoco con insistencia. Me levanté de golpe, recogí mis bocetos y mi tablet. Esto fue... No supe qué decir. Él no intentó justificarse ni dar explicaciones. Solo dio un paso atrás, dándome espacio para irme. Y me fui. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me quedé quieta en el pasillo, intentando calmar mi respiración. Debería sentirme segura de mí misma. Debería saber con certeza que esto no significaba nada. Que yo amaba a Raúl. Que esto había sido solo un error. Pero en mi interior, todo se sentía como si esta casualidad hubiera sido inevitable desde el principio. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y pasé demasiado tiempo bajo la ducha, como si el agua caliente pudiera borrar la sensación de la noche anterior. Pero por más que intentara olvidarlo, el recuerdo de sus labios sobre los míos no desaparecía. Raúl llegó tarde esa noche. Escuché cómo abría la puerta con cuidado, cómo dejaba la maleta en la entrada, cómo caminaba hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Fingí estar dormida, aunque en realidad escuchaba cada uno de sus movimientos. Por la mañana, me besó en la sien antes de irse a duchar, y por un momento me quedé inmóvil. Su contacto era familiar, seguro, pero, al mismo tiempo, tuve la extraña sensación de que algo dentro de mí ya no era el mismo. Pasé el día inquieta. Cada vez que mi teléfono sonaba o llegaba un mensaje, me tensaba. Esperaba... ¿Qué? ¿Que Pablo me escribiera? ¿Que dijera algo? Pero él guardó silencio. Se lo conté a Sara. No todo, solo una parte. Le dije que estaba confundida, que había algo en él que me atraía, aunque no quisiera. Pero eso no significa nada, ¿verdad? Pregunté, esperando que ella confirmara lo que necesitaba escuchar. Sara me observó en silencio por un momento antes de responder. Si hay algo que no puedes contarle a Raúl, entonces significa más de lo que estás dispuesta a admitir. Quise discutir, decirle que no era así, que estaba exagerando. Pero no dije nada. Esa noche, mientras Raúl y yo cocinábamos juntos, él se mostró como siempre, tranquilo, atento, ligeramente distraído por el trabajo. Su voz no había cambiado. Su manera de tocarme seguía siendo la misma. Todo debería estar bien, pero cuando me preguntó cómo había estado mi día, mentí. Nada especial, respondí con una sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que entre nosotros se había abierto una distancia invisible, una que no sería tan fácil de cerrar. Raúl organizó una cena el sábado. Invitó a Pablo, a mí y a algunos amigos más. Era algo habitual en nuestra rutina. Una de esas noches en las que todo debía sentirse familiar, sin sorpresas. Pero esta vez, el aire me resultaba pesado. Me refugié en la cocina, cortando limones para las bebidas, mientras en la sala las voces de Raúl y Pablo llenaban el espacio. Hablaban sobre un proyecto. Sus tonos eran relajados, casi amigables. Si no supiera lo que había pasado días atrás, podría haber creído que nada entre ellos había cambiado. Respiré hondo antes de unirme a los demás. La cena comenzó bien. Risas, conversaciones sobre viajes, negocios, planes futuros. Me forcé a sonreír, a participar, pero no podía evitar sentirme atrapada en la incomodidad de mi propio cuerpo. Pablo estaba sentado frente a mí. Nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, pero él no dejaba entrever nada. Entonces, en medio de la charla, Raúl dijo algo que me hizo tensarme. La semana pasada, un amigo me contó una historia interesante.
comentó, sirviendo más vino en su copa. Me llevé el vaso de agua a los labios, esperando. Su esposa le fue infiel, continuó con un tono casual, casi indiferente. Y lo peor es que él no se enteró por ella. Mis dedos se crisparon en el cristal. Él pensaba que todo estaba bien, que eran felices. Pero, ¿saben qué es lo más curioso? Raúl levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los míos. El aire en mis pulmones se volvió denso. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. No pude responder. Por un instante se hizo un silencio incómodo. Alguien intentó cambiar de tema con un chiste y la conversación fluyó nuevamente. Pero yo ya no estaba allí. Cuando los invitados comenzaron a irse, fui a la cocina para recoger los platos. Mi corazón latía con fuerza, sordo y pesado. Sentí que alguien se detenía detrás de mí. ¿Lo entendiste?, preguntó Pablo en voz baja. Apreté los dedos contra el borde de la mesa. Él lo sabe. No era una pregunta. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y la primera vez que entendí que tal vez ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente intenté fingir normalidad. Preparé café. Puse la mesa para el desayuno. Coloqué pan fresco y fruta en el centro. Raúl salió del baño con el cabello húmedo. Se frotó la nuca con una toalla y me lanzó una mirada breve. Yo conocía esa mirada. Antes, en ella había calidez. Ahora, solo había algo frío y medido. No pregunté nada. Fingí que todo seguía igual. Pero cuando pasé junto a él en la cocina, me detuvo de repente. Adela. Me quedé quieta antes de girarme hacia él. ¿Sí? Raúl inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera estudiando. Su calma era aterradora. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que nada pasó? Mi estómago se encogió. ¿De qué hablas? Él no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como si estuviera saboreando cada segundo antes de soltar la verdad. Sara me lo contó todo. El mundo pareció tambalearse por un instante. ¿Qué te contó? Raúl dejó la toalla sobre la mesa y apoyó las manos en el borde, mirándome directamente. Que entre tú y Pablo pasó algo, y que nunca ibas a decirme la verdad por tu cuenta. Cerré los ojos por un breve momento. No es cierto. Ella lo malinterpretó. Entonces dime que no pasó nada. Su voz seguía siendo tranquila, demasiado. No había gritos, no había rabia explosiva. Abrí la boca para decir lo que él quería oír, pero no pude. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier mentira. Raúl asintió lentamente, como si ya hubiera esperado ese desenlace. Gracias por la sinceridad, dijo con sequedad. Raúl. Él levantó una mano, deteniéndome. No ahora. Pude ver la lucha en su mirada, el esfuerzo por no dejar que la rabia lo dominara. Ese día no desayunamos juntos, por primera vez en años. Pablo comenzó a empacar sus cosas esa misma noche. Lo escuché moverse en la habitación de invitados, abrir y cerrar cajones, recoger sus libros de los estantes. Su respiración era controlada, pero en algunos momentos se detenía, como si estuviera dudando. No entré a la habitación. No quería verlo guardando su ropa, retirando sus objetos de la casa, borrando su presencia del espacio que había compartido con nosotros en las últimas semanas. Me quedé sentada en la sala, con los dedos entrelazados, sintiendo el peso de la despedida antes de que siquiera ocurriera. Cuando finalmente salió, levanté la cabeza. ¿Te vas? Se detuvo en la entrada, con la maleta en la mano. Sí. Su tono era neutral, sin enojo ni arrepentimiento. Pero yo lo conocía lo suficiente para saber que bajo esa calma había algo más. ¿Es por Raúl? En parte. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero también por ti. Tragué saliva, sintiendo el nudo en mi garganta. No quería complicarte la vida, Adela. Pero lo hiciste. Exhaló suavemente. Sí. Esperé a que dijera algo más, a que intentara convencerme de algo, a que me hiciera elegir, como en las películas. Pero no lo hizo. Solo ajustó la maleta en su mano, giró la cabeza y caminó hacia la puerta. Cuídate, dijo antes de salir. Y esta vez, fui yo quien no respondió. Cuando el silencio llenó el apartamento,
Escuché otro sonido en el pasillo. Las puertas del dormitorio se abrieron. Raúl. Se detuvo en el umbral, observando el espacio vacío que había dejado Pablo. Luego caminó lentamente hacia la cocina. Tomó un vaso y lo llenó de agua, como si fuera una noche cualquiera. Yo seguía allí, quieta, sin saber qué hacer. Se ha ido, dije en voz baja. Raúl ni siquiera giró la cabeza. Lo sé. Esperé que dijera algo más. Algo que me hiciera saber lo que estaba pensando, pero solo bebió su agua, con la misma tranquilidad con la que solía hacerlo cada noche. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier discusión. Pasaron meses. Al principio fue difícil. Traté de seguir adelante, pero cada día parecía recordarme lo que había perdido. El apartamento, que antes se sentía como un hogar, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío. Dejé de ir al mercado los sábados, dejé de tomar café en la terraza, dejé de quedarme en casa los fines de semana. Me refugié en el trabajo, pero ni siquiera eso podía llenar el vacío. Raúl y yo casi no nos vimos. Nos enviamos algunos mensajes sobre cosas pendientes, sobre las llaves, sobre quién se quedaría con qué. Pero más allá de lo práctico, él mantuvo la distancia. No hubo preguntas, no hubo explicaciones. Una tarde me crucé con Pablo por casualidad. Salía de una tienda cuando lo vi al otro lado de la calle. Caminaba con calma, hablando por teléfono, con esa misma seguridad tranquila que siempre lo había caracterizado. Podría haberme acercado, pero no lo hice. Él tampoco pareció notar mi presencia, o quizás simplemente eligió ignorarla. Así que seguí caminando, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el pasado comenzaba a desvanecerse. Una noche, Sara me invitó a tomar un café. Nos encontramos en la misma cafetería en la que habíamos estado cientos de veces en los últimos 10 años. ¿Cómo estás?, preguntó, observándome con atención. Sigo adelante, respondí, llevando la taza a mis labios. Eso siempre dices cuando no quieres hablar de lo que realmente sientes. Solté un suspiro. ¿Qué quieres que diga? Que me digas lo que realmente sientes después de todo lo que pasó. Miré el café en mi taza, como si en la espuma pudiera encontrar una respuesta. No lo sé. Es difícil explicarlo. Sara giró la cucharilla entre los dedos, dudando antes de hablar. ¿Estás enojada conmigo? Levanté la mirada. ¿Por qué lo estaría? Ella vaciló, pero luego dijo con sinceridad. Por haberle contado todo a Raúl. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, con la voz más tranquila de lo que esperaba. Sara no desvió la mirada, ni trató de justificarse. Porque sabía que tú nunca lo harías. No era tu decisión. ¿Y de quién era? Su tono era suave, pero firme. Habría seguido atrapada en esa situación, fingiendo que no pasaba nada. Pero pasaba, Adela, y tú lo sabías. Desvié la vista. ¿Entiendes que después de eso todo se rompió? Sara dejó escapar un suspiro. Todo empezó a romperse mucho antes de que yo dijera nada. No respondí. Si había alguna posibilidad de salvarlo, solo podía ser con la verdad. Sonreí con amargura. ¿Y creíste que la verdad era mejor que la incertidumbre? Creí que la verdad, al menos, les daría una opción. La miré fijamente. No había culpa en su expresión. No parecía arrepentida. Y eso era lo que más dolía, que realmente pensaba que había hecho lo correcto. ¿Has hablado con él?, preguntó después de un momento. Si él te llamara, negué con la cabeza antes de que terminara la pregunta. No lo hará. Sara apoyó la barbilla en la mano y me observó pensativa. ¿Pero tú quieres que lo haga? No respondí. El teléfono sonó tarde esa noche. Lo tomé sin pensar, sin siquiera mirar la pantalla. El nombre en la pantalla me dejó paralizada. Raúl. Miré el teléfono durante demasiado tiempo. Podría no responder. Podría ignorarlo, fingir que no vi la llamada, seguir adelante como si nunca hubiera sucedido. Pero deslicé el dedo por la pantalla y me lo llevé al oído. ¿Hola? Su voz sonó tranquila, sin el peso de las últimas conversaciones. Hola. Hubo un breve silencio. ¿Cómo estás? Sonreí, apenas un poco. Sigo adelante,
Él tardó un segundo antes de responder. ¿Te gustaría tomar un café? Podría haber dicho que no. Podría haber dicho que era una mala idea. Pero en lugar de eso, pregunté, ¿a qué hora?